Buenas tardes con todos, con todas. Doctor Henry Ávila, buenas tardes. Entramos a la última parte del concurso para designar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Esta última parte, como todos saben, consiste en una entrevista. El integrante de la comisión, el Contralor General de la República, Nelson Schack, va a conducir esta entrevista. Doctor Schack. Gracias. Buenas tardes, doctor Ávila. Buenas tardes, Contralor. Le agradecemos mucho la participación en este proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia, en particular su asistencia a esta entrevista que, como usted bien sabe, por razones de transparencia está siendo transmitida en vivo a través de la televisión y el Internet. Vamos a estar reunidos por un espacio de unos 30 o 40 minutos, tiempo en el cual le vamos a formular algunas preguntas para conocer un poco más sobre su trayectoria laboral, sobre la solvencia e idoneidad para el desempeño de esta alta función, su proyección personal y probablemente le hagamos algunas preguntas respecto de las pruebas de confianza que se han practicado. De antemano, desde ya le pedimos disculpas si es que lo interrumpimos o solicitamos alguna precisión en sus respuestas o hacemos referencia a su entorno vinculado. Ello es solo para poder informarnos mejor y aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Si le parece, podemos empezar. Usted tiene una amplia trayectoria en el sector público peruano, doctor Ávila. Yo quería que nos cuente un poquito cuál usted consideraría como su logro más importante en su carrera profesional y por qué. Concéntrese, por favor, en la última década. Muy bien. En primer lugar, muy buenas tardes, señor presidente de la Comisión Especial, distinguidas autoridades. En verdad es un verdadero honor y es un privilegio estar en esta etapa de esta entrevista pública y les agradezco muchísimo por la cordialidad, por la receptividad que ustedes han tenido. Muy bien, en relación a la pregunta del Contralor, la experiencia más importante que he tenido en los últimos 10 años es el trabajo que desarrollé en la Defensoría del Pueblo. Me tocó ejercer una función de supervisor con competencia a nivel nacional sobre un componente clave del sistema penal, que es el sistema penitenciario y en general los centros de detención. 15 años laboré en esta responsabilidad de la cosa pública, quizás uno de los componentes más descuidados de la estructura del Estado, que es el sistema de reclusión en el país. Y creo que el logro más importante es haber instalado una cultura de respeto de derechos de las personas privadas de libertad. Se trabajó muchísimo en las líneas de capacitación, de herramientas de gestión, se trabajó mucho el tema de desmontar algunas ideas equivocadas de lo que son los centros de detención. Y creo que el logro importante es haber montado una cultura de hacer entender que la seguridad no es incompatible con el respeto a los derechos fundamentales. Y creo que el resultado, señor presidente, estimado Contralor, de este trabajo de 15 años con un equipo de profesionales de Defensoría del Pueblo, es que ha demostrado que hoy hay una importante disminución de los hechos de violencia, de muertes, de motines, de reyertas en el sistema penitenciario. No digo que no los haya, sí los hay, pero creo que han disminuido notablemente porque ese trabajo de 15 años, junto con los jueces, junto con los fiscales, ¿verdad?, se logró hacer entender que este componente del sistema penal se puede manejar un poco retomando la voluntad del constituyente, porque ¿qué es lo que quiere la Constitución del sistema penitenciario? El país necesita cárceles seguras, humanas y útiles. Y ese fue un poco el mensaje que se dejó durante 15 años, mi apreciado Contralor. Ahora bien, sin duda que han habido una serie de mejoras en algunos indicadores respecto del tema penitenciario, como usted señala, pero claramente todavía es un asunto pendiente, ¿no? Porque es uno de los principales falencias de nuestro sistema, es la efectiva resocialización de todas estas personas privadas de libertad. Sin embargo, a lo largo de esta
de esta trayectoria que usted ostenta, que yo quería preguntarle si es que ha tenido la oportunidad de conocer algún caso de inconducta funcional o de presunta corrupción en el desarrollo de sus funciones, ¿no? Y de ser así, quisiera que por favor se enfoque en el hecho, evitando mencionar nombres específicos de los involucrados, pero cuéntenos un poquito qué pasó y qué cosa usted hizo. Me permite, Contralor, hacer una pequeña pregunta. En esta experiencia de los últimos años en el sistema penitenciario. No, en su carrera general. De temas de corrupción. Así es. Porque me imagino que con una larga trayectoria suya en el sector público peruano, debe haber tenido más de una ocasión en la que ha tenido conocimiento o se ha enfrentado a una situación concreta de inconducta funcional y de corrupción. Sobre eso quería que me comente. Con mucho gusto. Sí, en mi experiencia como secretario meritorio, cuando trabajaba en un juzgado penal en la ciudad de Arequipa, pude ser testigo de ciertos abogados que, como una conducta normal, quisieron ofrecerme dádivas, dinero, para poder darle agilidad a ciertas denuncias, porque se trataba de muchísimas personas, que era un tema de estafa de terrenos. Y pues tuvo la osadía, mal abogado, de intentar ponerme un sobre con dinero, y yo inmediatamente tuve una reacción de indignación, porque en verdad pude ver de muy cerca, ¿verdad?, este fenómeno de la corrupción, pero en vivencia. No es que yo haya visto o que me hayan contado, sino que yo lo experimenté. Así es que cuando se retiraron los abogados, yo inmediatamente lo llamé al abogado y le dije que me sentía muy indignado y que era una falta de respeto, ¿verdad?, digamos, a la labor de los juzgados, porque estábamos de turno. En consecuencia, le pedí inmediatamente que retire ese sobre del expediente, porque si no iba a proceder inmediatamente a comunicar a las autoridades sobre esta conducta. Bueno, el abogado me miró con mucho desdén, me quiso subestimar y pues violentamente cogió el sobre y se retiró. Evidentemente este hecho yo lo puse en conocimiento de las autoridades, ¿verdad? Entiendo que en ese año el fiscal, el juez hizo un oficio al fiscal poniendo esta noticia criminal en conocimiento para que se haga una investigación. Esa experiencia, Contralor, en verdad, yo muy joven todavía como abogado, ni siquiera era abogado, era un estudiante de Derecho. Creo que fue un hecho que yo le vi una arista importante, porque a partir de allí yo entendí, ¿verdad?, lo delicado que es hacer justicia. Y la verdad, de allí pude valorar en la práctica y en la vivencia, digamos, esta corrupción judicial y el daño que le hace, cómo se puede torcer las cosas, procedimientos, criterios, las leyes. Y eso es algo que yo lo tengo muy presente, y a partir de ahí, mi querido Contralor, yo he tenido una visión de la justicia y he trabajado en fiscalía, he trabajado en juzgados, en salas, y créame que siempre he tenido las cosas muy claras. La corrupción es inaceptable desde todo punto de vista. Y con relación a esta situación que usted nos comenta, ¿usted solamente lo puso en conocimiento de sus autoridades, o es que realmente formuló una denuncia, hizo un trámite concreto y le hizo el seguimiento a este caso que usted menciona de que pasó a la fiscalía, o simple y llanamente, digamos, en un acto de absoluta indignación e irrespeto, procedió a no aceptar efectivamente esta coima, ¿no? Lo que quería saber es que si hizo algo más.
No, solamente me limité porque como era un auxiliar, tenía función auxiliar, yo solamente comuniqué, ¿verdad?, a la autoridad, a mi jefe inmediato sobre estos conocimientos, se pidió esa denuncia, se sacó el nombre de los abogados y entiendo yo que la autoridad cursó un oficio a la Fiscalía para que pueda investigar estos hechos. En verdad, eso era un tema que mucho me llamó la atención porque en ningún momento me llamaron a declarar con el paso del tiempo, ¿no? Era una cosa que me llamó mucho la atención, pero bueno, la vida quizás estudiantil, el trabajo intenso de ser secretario, claro, pero ese hecho a mí me dejó una reflexión muy grande, ¿no? Cómo la corrupción judicial busca recovecos, busca intersticios para que al final haya impunidad. Esa impunidad que en verdad es otra de las situaciones que me indignaba muchísimo, ¿no? Hablemos un poquito respecto a, como usted ha mencionado, esta visión que tiene sobre el sistema de justicia. En el caso que usted sea electo miembro de la Junta Nacional de Justicia, pues podrá ser, dependiendo de la voluntad de sus integrantes, pues el presidente de esa junta, ¿no? Porque es un proceso de elección, en cuyo caso sería el titular del pliego de esa entidad, ¿no? Con todas las responsabilidades que eso conlleva. Respecto de encarar desde esa posición de tan alta importancia el proceso de reforma en el sistema de justicia. Entonces yo quería que nos pueda comentar respecto a, en concreto, en esa circunstancia, ¿qué cosa haría usted con la Junta Nacional de Justicia? ¿Cómo enfocaría su proceso de reorganización o reestructuración? Le pediría que nos cuente 3 o 4 cosas concretas que haría en el caso de asumir esa responsabilidad, de tal manera de que cuando se haga cargo, en el supuesto caso de que sea designado y electo presidente, que como le digo, es algo que puede suceder, ¿qué cosa haría en los primeros, 100 días de su gobierno en administración de la Junta? Encantado, Contralor. Permítame muy brevemente comentarles a todos los miembros de la Comisión Especial, y es que un poco la historiografía peruana nos ha demostrado que desde más o menos 1901, ha habido diferentes modelos de Consejo Superior de Judicatura, ¿no? Lo que vendría a ser una Junta Nacional de Justicia. Ha habido 7 modelos. Y los 7 modelos, incluyendo el Consejo Nacional de la Magistratura, su autonomía fue vulnerada, fue dinamitada, fue perforada la autonomía de estas 7 experiencias, incluyendo este modelo de la Junta Nacional de Justicia. En consecuencia, Contralor, señor presidente, señores miembros de la comisión, yo creo que en una propuesta de 180 días, yo haría las siguientes propuestas en el seno de la Junta Nacional de Justicia, en el ámbito político-institucional, en el ámbito funcional y en el ámbito administrativo. En el ámbito político-institucional, yo el primer día, si yo cuento con el voto de confianza de ustedes, señores miembros, yo el primer día de la instalación de la Junta Nacional de Justicia pediría a todos los miembros la suscripción de un compromiso ético-político en la que nos comprometemos a tener un comportamiento correcto, íntegro y honesto. Y agregaría a ese compromiso un protocolo de transparentar llamadas, de manejar bien las agendas, de prohibir reuniones que no sean en otro lugar si es que no es en la Junta Nacional de Justicia, y el tema de las llamadas telefónicas. Yo creo que la experiencia del Consejo Nacional de la Magistratura nos ha dado una gran lección y que tenemos que tomar medidas. Entonces, la primera medida sería la suscripción de un compromiso ético-político de comportamiento correcto e íntegro de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. La segunda medida para reforzar la autonomía de esta Junta Nacional de Justicia es que yo pediría se elabore una iniciativa legislativa para que se pueda introducir 2 artículos en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. ¿En qué sentido?
en que habría que poner 2 artículos que se establezca que los miembros de la Junta Nacional de Justicia están en la obligación y en el deber de informar al Congreso de la República y al despacho de la Fiscal de la Nación cuando haya alguna situación, algún hecho, alguna evidencia de alguna forma de interferir en la función de algún asunto que se delibere en la Junta Nacional de Justicia. Es decir, sobre alguna recomendación para el nombramiento de algún candidato. Entonces, tiene que haber un artículo que establezca esa obligación de poner en conocimiento del Congreso de la República y del Fiscal de la Nación esta configuración, porque podrían haber los elementos de lo que podría ser un delito. Esto fue una propuesta en el Seriajus, se estableció esa recomendación, pero a su vez la fuente de esta recomendación está en los artículos 13 y 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de España. Hay 2 artículos expresos que dicen que cuando un magistrado recibiera una llamada, una presión o cualquier hecho que podría poner en una situación de compromiso, hay que comunicar inmediatamente a la Fiscalía General y al Congreso de la República. La tercera medida para fortalecer la autonomía, señor Contralor, es que yo pediría que se haga un compliance en la Junta Nacional de Justicia, que se haga un programa de prevención y se debe designar a un oficial de cumplimiento y buscar a una persona íntegra y con todas las capacidades, porque la Junta Nacional de Justicia necesita conocer a sus colaboradores. Y este oficial de cumplimiento tendría 4 responsabilidades muy claras: hacer una matriz de riesgo, instaurar una cultura de cumplimiento en la Junta Nacional, hacer seguimiento a las políticas y gestionar que se certifique la Junta Nacional de Justicia, que se ponga el ISO antisoborno, que se instaure el ISO de gestión eficaz y de gestión de calidad. Yo creo, estimadas autoridades, hay la necesidad de transmitir una imagen para recuperar la confianza de la opinión pública. La experiencia del Consejo Nacional de la Magistratura creo que ha defraudado la confianza. Así es que la responsabilidad de esta Junta en lo político institucional tiene que mandar esos 3 mensajes claros. Y una cuarta medida, Contralor, yo anhelaría que esta Junta Nacional de Justicia pueda ser legitimada internacionalmente. En consecuencia, si yo tuviera la confianza de ustedes, quizás en los primeros 30 días convocaría a un foro público internacional y convocaría al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, invitaría a Naciones Unidas, tiene la figura del relator de independencia de los jueces, invitaría a la Unión Europea, por favor, para que puedan venir expertos y que nos ayude a revisar nuestro marco legal, porque nuestro marco legal tiene algunos problemas que quizás más luego podría comentárselos. Pero yo lo que quisiera es que esta Junta Nacional de Justicia pueda tener una legitimidad internacional, porque yo me pongo en el escenario de que con el derecho y con la valentía y el coraje de los miembros de la Junta vamos a no ratificar a muchos magistrados o vamos a declarar procedentes las destituciones. Entonces hay que ponernos en el escenario de que van a ir al sistema interamericano o pueden ir al sistema de Naciones Unidas. Pero si nosotros tenemos un marco legal y tenemos una institucionalidad que de alguna manera ha sido legitimada por estos organismos internacionales, yo creo que nos va a dar una tranquilidad y también le va a dar una tranquilidad al país. Gracias, señor Ávila. Quiero abrir una ronda de intervenciones a mis colegas si es que quieren formular algún comentario al postulante. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Henry José Ávila Herrera. Buenas tardes. Un gusto tenerlo acá en esta entrevista. El honor es mío, magistrado. Muchas gracias. Mire, observo que usted, dentro de su experiencia relevante, ha señalado que ha sido viceministro de Justicia, lo cual lo ha contactado con la problemática
de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el sector justicia, y además con la problemática penitenciaria, entre otras importantes funciones, a lo cual se suma toda la temática de la defensa de los derechos fundamentales frente al sistema interamericano. A la luz de la experiencia que usted tiene de asumir el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia, ¿qué perfil exigiría usted al juez, no hablemos todavía del Ministerio Público, al juez probo, idóneo que requiere el país para garantizar una justicia pronta y eficaz y una justicia imparcial y objetiva? ¿Qué perfil debería tener? Estimado presidente del Tribunal Constitucional, yo tengo muy claro esta respuesta y quiero recoger un poco la perspectiva del profesor Ronald Working. Necesitamos un juez Hércules, un juez valiente, un juez íntegro. Más allá de las capacidades, de las habilidades jurídicas, más allá del tema de la probidad, que es la virtud que yo más destaco en un magistrado, pero yo creo que, como lo dijo un famoso juez de la Corte Europea de Derechos Humanos, el siglo XIX fue el siglo del Poder Legislativo. Yo creo que nos ayudó muchísimo en el tema de las leyes. El siglo XX fue el siglo del Poder Ejecutivo, pero el siglo XXI, mi apreciado magistrado, es el siglo de los jueces. En consecuencia, nosotros tenemos esa gran responsabilidad de poder nombrar a esos jueces, repito, jueces con las virtudes con las cuales coincido con usted, probos, hombres y mujeres probos, hombres y mujeres con capacidades jurídicas, hombres y mujeres, ¿verdad?, con gran capacidad de argumentación, pero sobre todo, señor magistrado, jueces valientes, jueces que tengan esa visión de país, de saber que son garantes de los derechos fundamentales y que además son los garantes de la sujeción de autoridades públicas y privadas a la ley y a la Constitución. Esas son las dos virtudes, mi querido magistrado, que yo veo en el juez: la valentía y además esa función de controlar el poder. Gracias. Una pregunta más que pregunta, un punto para que usted nos haga los comentarios que considere pertinentes. El artículo 2 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia establece las competencias de la Junta y señala que la primera competencia es nombrar previo concurso público de méritos y evaluación personal a los jueces y fiscales. Es decir, esa norma establece en su parte inicial que debe haber un concurso público de méritos, pero además una evaluación personal. ¿Cómo conjugar estos dos elementos? ¿Cómo implementar? Porque la ley no dice que dentro del concurso público de méritos está la evaluación personal, sino señala concurso público de méritos y evaluación personal, como si fueran dos aspectos distintos. Entonces, quisiera que usted nos ilustre sobre cuál sería el concepto, cómo interpretar esta norma, o su literalidad de pronto no es lo suficientemente clara y el contenido normativo de la misma tiene otra connotación. Con mucho gusto, ¿Cómo no? magistrado. En el título 2 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, establece que las reglas del juego para la designación de los jueces y fiscales son 3 etapas. Una primera etapa es la etapa de la evaluación de conocimientos, de las capacidades jurídicas de los postulantes. Una segunda etapa es la evaluación curricular. Y la tercera etapa es la prueba, la etapa de confianza. En consecuencia, entiendo yo, señor presidente del Tribunal Constitucional, que estas 3 etapas vienen a ser el marco, las reglas de juego de cómo ser los procesos. Ahora, lo que a mí me preocupa, estimado doctor Blume, es que precisamente en estas 3 etapas no está la prueba o no hay
el examen para medir la probidad. Y eso es lo que me preocupa de la ley, porque en la concepción de los griegos, ¿cuál era la virtud más importante que se destaca en los magistrados, en los jueces? Es que tienen que ser hombres probos e íntegros, más allá del tema de las capacidades. Pero sin embargo, la ley orgánica, en esta etapa del título 2, dice cuáles son las 3 etapas, y la etapa de evaluación de conocimientos obviamente se refiere a mirar las altas capacidades jurídicas que tienen los jueces. En la etapa de evaluación curricular es conocer la biografía del juez y la prueba de confianza, pero en ninguna de las 3 etapas hay un estadio para poder medir la probidad y la integridad del juez. Por eso que una de las medidas que yo, si tuviera la confianza de ustedes, es que tendríamos que hacer una iniciativa legislativa para poder introducir este criterio de la probidad. No obstante que la probidad, distinguido magistrado, está en las normas rectoras de la ley, pero claro, pero no está por principio de legalidad establecido como una etapa para medir cuál es la calidad de probidad que deben tener los jueces. Y esa ausencia, que yo entiendo es una omisión involuntaria, pero tenemos que corregirla. Muchas gracias. No, encantado, magistrado. Muy buenas tardes, doctor Ávila Herrera. Buenas tardes, estimado rector. Nos ha narrado muy ampliamente su participación como experiencia pública en puestos del Estado, en la PCM, en el INPE o en el Programa de Asuntos Penales de la Defensoría, etcétera. Mi pregunta sería en la siguiente: si tiene usted experiencia en la parte privada, ¿no?, en la empresa privada, y cuál ha sido esa participación en la empresa privada con relación a su propia profesión. Encantado, señor rector, con mucho gusto. Yo he trabajado ininterrumpidamente durante 30 años en el Estado, y en el año 2016, cuando hubo el cambio de gobierno, decidí volver a la universidad para ser profesor a tiempo completo, pero sin embargo recibí una invitación de unas empresas mineras porque querían que los ayude y los asesore como consultor externo. Yo no trabajo para ninguna empresa privada. La empresa Antamina, la empresa Golfis, la empresa Río Blanco y la empresa Las Bambas me pidieron que los asesore para poder instalar el enfoque de derechos fundamentales en la gestión empresarial. Entonces, durante el año 2017, 2018 y 2019, señor rector, he tenido esa tarea también muy importante de poder ayudar a estas empresas a que puedan instalar, a que puedan introducir la cultura del respeto de derechos fundamentales dentro de las organizaciones empresariales. Se tratan de 4 empresas muy importantes y los he ayudado y es una satisfacción profesional porque estas empresas han logrado ya introducir el enfoque de derechos humanos. Y además en la empresa de Río Blanco, que es una empresa china con un capital muy importante en el Perú, también he tenido la oportunidad como consultor externo, señor rector, de desarrollar el compliance o desarrollar programas de prevención de lucha contra la corrupción en el ámbito privado, capacitando a los trabajadores de la empresa, ¿verdad?, de cómo ser una empresa íntegra y de cómo ser una empresa que juega respetando las reglas del juego. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Henry José Dávila Herrera. Buenas tardes, señora Fiscal de Nación. Miren, revisando la carpeta que se nos ha dado, usted se desempeñó como jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, ¿no?, de la Presidencia del Consejo de Ministros desde... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, repito la pregunta. Le decía que
Usted se ha desempeñado como jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, desde octubre del 2015 hasta noviembre del 2016. Oficina que se encarga de resolver justamente conflictos sociales. ¿No es Efectivamente, cierto? señora fiscal. Y 2 meses después, vale decir, en enero del 2017, usted ingresa a trabajar como asesor de la Gerencia General, externo o de planta, pero como asesor de la Gerencia General de la empresa minera Río Blanco Cooper. Este dato fluye de su red social, ¿no? Una red social de acceso público, una red social laboral, la Liquequique. Entonces, habiendo usted accedido a información privilegiada como jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad, ¿no cree usted que existía un conflicto de intereses y pues que en la práctica hay una línea muy, muy delgada que separa lo correcto a veces de lo antiético? Señora fiscal de Nación, yo para aceptar esta invitación de la empresa Río Blanco, obviamente revisé el marco legal y revisé los supuestos de poder caer en un escenario de conflicto de intereses, pero al final decidí que no incurría en conflicto de intereses porque la consultoría a la empresa Río Blanco, repito, era ayudarlos no al manejo de los conflictos sociales. Eso lo tenía muy claro, señora fiscal de Nación. Yo no podía intervenir en ningún proceso de diálogo. Es más, ustedes podrían pedir información a la PCM y en ningún proceso de diálogo, que son lo que normalmente se instala para resolver la conflictividad, nunca he participado en representación de la empresa Río Blanco. Mi función era consultor externo y solamente ayudarlos a que las empresas introduzcan el enfoque de derechos fundamentales. Mi pregunta iba por el tema del manejo de la información privilegiada que usted tenía. Y bueno, y de ser así, ¿por qué no consignó en su hoja de datos que trabajaba para esta empresa minera? Está en mis declaraciones, yo puse que había hecho trabajos de consultoría para Río Blanco, para Antamina y para Golfis. Pero fue posteriormente cuando se le pidió. Fue en el momento de hacer la declaración de ingresos, de intereses. Ahí sí declaré, incluso están los montos de las consultorías que elaboré. Pero, señora fiscal de Acción, no, para desarrollar el enfoque de derechos humanos en las empresas, yo no tenía necesidad de tener información del Estado. ¿Qué es introducir el enfoque de derechos humanos? Es entrenar a los colaboradores de las empresas, de estas 4 empresas, qué son los derechos humanos, clases de derechos humanos, por qué respetar derechos humanos. Y para hacer esas clases de capacitación yo no tenía necesidad de utilizar información del Estado. Ok, gracias. Con mucho gusto. Finalmente, doctor Ávila, ya para ir terminando, en el caso que usted fuera electo miembro de la Junta Nacional de Justicia, ¿cómo se vería después de su periodo como miembro? ¿Qué haría después que deja la Junta? Mi querido Contralor, definitivamente volvería a mis actividades académicas. Soy profesor en la Universidad de Lima, en la Universidad de San Martín, y creo que esta última década de una persona, digamos, que ha tenido una trayectoria, creo que me dedicaría a compartirlo con mis alumnos, porque la labor docente es una de las cosas que también valoro mucho y de la cual me siento muy atraído siempre. Muy bien. Antes de terminar, ¿quisiera usted agregar algo? ¿Quisiera dar un mensaje final a esta comisión? Sí, querido Contralor. Yo solamente quería informarles, comunicarles que recuerdo en julio del año 2018, cuando nuevamente el sistema de justicia entró en crisis por los videos del Consejo Nacional de la Magistratura, sentí la misma indignación que sentí cuando era muchacho. Y dije, ¿cómo un grupo de personas pueden destruir una institución tan importante del sistema penal? Así es que bajé del balcón de la crítica y he querido dar un paso. Estoy aquí, estoy pidiendo la confianza de ustedes porque me gustaría construir la institucionalidad de la Junta Nacional de Justicia. El país necesita una Junta Nacional de Justicia para seleccionar jueces, para seleccionar hombres y mujeres que sean jueces y fiscales, en verdad, porque tenemos una responsabilidad muy grande, que es
esa, la de defender derechos fundamentales, la de controlar los excesos del poder, la de ser un país más competitivo. Según el Banco Mundial, Contralor, si no tenemos un buen sistema de justicia, podemos afectar el 15% de la competitividad en el país. Entonces, he querido dar un paso adelante porque además creo que como ciudadano y como funcionario, en la visión de los griegos son las personas que creo que se merecen estar en la función pública. Yo no he tenido problemas con la justicia, no he tenido problemas ni en mi vida pública ni en mi vida privada, y quisiera tener la oportunidad de poder construir la institucionalidad de la Junta Nacional de Justicia. Pero también voy a ser muy respetuoso de la decisión final de ustedes. Si es que no me dan ese voto de confianza, lo aceptaré, lo respetaré, porque siempre lo dije, yo me he dado cuenta que este proceso ha sido un proceso limpio y yo los felicito porque lo han manejado muy bien. Así es que eso es lo que quería decirles, Contralor. Muchísimas gracias. Gracias a usted también, doctor Ávila.